Presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional con el tema ¿En qué va el apalancamiento para la financiación de proyectos 4G? Doctor Clemente, muy buenos días, bienvenido. Bueno, muchas gracias a Sergio por la invitación, por darnos la oportunidad de poder actualizar a todos los asistentes sobre cómo va el proceso. Un saludo muy especial a todos mis colegas de la mesa, a Juan Martín, a Luis, Mario y a todos los miembros de ANIF. Yo creo que este es un tema que vale la pena obviamente actualizar en forma regular, porque es difícil no analizar el tamaño de este programa. Cuando uno mira los números de la necesidad de financiación y lo mira en el contexto internacional, este es, sin lugar a dudas, tal vez uno de los programas más grandes que se están haciendo de concesión de carreteras a nivel mundial y tal vez el más grande a nivel de países en desarrollo. Para un país como Colombia, que tradicionalmente venía haciendo su infraestructura de una forma mucho más gradual, mucho más gota a gota, pues un programa de este tamaño en estos tiempos, pues indudablemente sí establece un reto muy grande, y creo que lo que venimos haciendo nos viene preparando para ese reto, pero siempre habrán retos a seguir. Una primera clarificación: aquí están los números, digamos, muy parecidos a los que presentó el doctor Juan Martín. Yo excluí simplemente, no por un tema simplemente de presentación, estos son los adjudicados. Obviamente no está Cúcuta Pamplona por 1.3 millones más, lo cual subiría la cifra técnicamente de necesidades a 36.7 millones. Técnicamente solo ha habido un cierre definitivo financiero. Yo creo que eso es muy importante un poco aclarar, porque esto ha generado un poco de confusión cuando el doctor Juan Martín dice pues que ha habido todos los cierres que ha habido. Pues no ha habido cierres financieros definitivos, sino de un solo proyecto. Por eso es muy importante aclararlo. En el contrato de la ANI hay una obligación a los 11 meses de haber suscrito el contrato, de certificar que hay ya un compromiso en firme de un porcentaje mayoritario del programa. Eso es lo que se ha hecho, esos son los cierres contractuales ANI. Pero eso es diferente, y lo digo, es diferente a un cierre definitivo de un contrato. La verdad es que el cierre, entre el momento de esa certificación al momento del cierre, la verdad en promedio se están tomando entre 11 y 12 meses, lo cual muestra, y esto es para darle crédito a una cantidad de abogados financieros que están trabajando y de ingenieros que están trabajando en todos estos primeros 8 cierres de la primera ola, de los cuales hemos cerrado uno. Sin embargo, eso no necesariamente es una señal de que el tema va y tiene dificultades. La verdad es que esos 8 cierres van muy bien. Vamos muy avanzados, esperamos de pronto esta semana anunciar ya un cierre definitivo de un segundo proyecto. Los otros están muy avanzados también, pero es un proceso complejo. Estamos hablando de unas negociaciones de varias fuentes de financiación en cada proyecto. Cada esquema de financiación ha sido diferente de un proyecto a otro, aunque hay una estandarización en el contrato y eso ha ayudado muchísimo. Sin embargo, cada proceso ha sido un proceso complejo, y eso tiene realmente muy ocupados a una gran cantidad de personas de los bancos, del sector financiero y de toda la área jurídica. Entonces, de esos 9, excluyendo Muelarolo Guerrero, porque pues como ya se explicó, viene más adelante, un tema de complejidad, de esos 8 ha habido un solo cierre financiero, que fue el de Pacífico 3. Sin embargo, en este momento ya tenemos una radiografía muy clara de cómo van a ser el cierre de los 8. Tenemos muy claro cómo van a ser las cuentas, porque ya los procesos, como les digo, están muy avanzados en la negociación, y esperamos en los próximos 2 meses estarán cerrando la mayor parte de esos 8 proyectos. Entonces, en este momento, y eso me parece que es muy interesante, es cómo se están dando la forma en que se financió este primer paquete, o se está financiando este primer paquete. Para sorpresa de muchos, y lo digo honestamente incluyéndome a mí, cuando nosotros arrancamos el programa hace 1 año y medio, ya el tema de la financiación, todos pensábamos que la primera ola iba a ser fundamentalmente créditos bancarios de los bancos colombianos. Esa fue la percepción. ¿Por qué? Porque era un contrato nuevo, había unos retos muy grandes, y no iba a ser fácil poder movilizar mercado de capitales, traer fuentes internacionales frente a un programa tan nuevo y de este tamaño. Sin embargo, ese fue el reto que nos pusimos. El reto fue buscar la diversificación desde el principio, porque sabíamos que de no hacerlo íbamos a podíamos generar una concentración grande en nuestros bancos locales,
y no dejarlos de alguna manera un poquito con hambre para la segunda, para la tercera, y de esa manera podríamos generar problemas muy serios de financiación hacia adelante. Por eso era vital dentro de la estrategia garantizar una diversificación de fuentes. Creo que lo que estamos logrando va muy en esa vía. El haber logrado que el 66% de la financiación sea con fuentes locales, que la banca local haya participado con el 47%, y que la financiación internacional llegara a 34%, pues es realmente una muestra muy interesante de la diversificación de fuentes. Que el mercado de capitales, por ejemplo, sumando el mercado de capitales internacional y el local esté cerca del 15%, que los fondos de deuda estén participando con cerca de un 5%, y eso incluso puede ser un poquito mayor al final. Es una muestra clara de la importancia de la diversificación y de la importancia de una estrategia bien pensada desde el principio del Estado, de que era muy importante inducir todas las posibles fuentes desde el principio. Es muy interesante también el número de instituciones. Nuevamente, estoy siendo un poquito exagerado, pero hace un año y medio todo el mundo pensó que esto lo van a financiar 2 bancos locales, básicamente. Esa fue la percepción que tenía la mayoría de las personas. Algunos incluso pensaron que eso era muy bueno. Pero lo bueno hoy es mostrar que hay 17 instituciones que han participado en la financiación de este programa de la primera ola, y eso realmente para mí con mucha satisfacción es un gran éxito del proceso como va. Otro aspecto muy interesante de esta primera ola, voy a hacer primero una evaluación de la primera ola, el primer cierre también fue sorprendente para todo el mundo. Que el primer cierre haya sido en la forma que se haya hecho también fue, como les digo, sorpresa para todos. El hecho que cerca del 70% de la financiación vino del mercado de capitales, y solamente el 27% de bancos, pues también fue algo sorprendente para todos. Todos pensaban que las primeras 2 o 3 iban a ser 100% créditos bancarios. Esto hay que darle mucho mérito a los concesionarios que tomaron la decisión, y a la banca de inversión, particularmente Goldman Sachs, que con unos concesionarios con visión, en mi opinión, tomaron la decisión de hacer esto de una forma diferente, en una estructuración diferente a lo que muchos esperaban. Debía ser lo más fácil, en teoría, que era ir solamente a los bancos locales. Por eso resalto en esta gráfica, digamos, el rol de los fondos de deuda con un 15%, y los mercados de capitales, tanto en bonos VR como en bonos en dólares, que suman el 58% de la financiación. Y nosotros en eso jugamos también un rol muy importante como la financiera. Realmente habilitamos la posibilidad en buena medida que ese 60% del mercado de capitales se pudiera dar gracias al tipo de instrumentos que nosotros introdujimos. Parte de la innovación que mencionaba el doctor Juan Martín estuvo precisamente en lo que se llama ahí la facilidad subordinada multipropósito. Un producto que nos tomó 2 años diseñarlo, consultamos, miramos todas las experiencias que había a nivel mundial de mecanismos de mejoramiento crediticio y proyectos como este, y desarrollamos un producto específicamente para las necesidades de la 4G y del proyecto Pacífico 3, lo cual pues muestra la flexibilidad y la disposición a trabajar y ajustar los mecanismos para las necesidades de los proyectos específicos. Eso nos permitió de alguna manera, con una facilidad de 220.000 millones, ayudar a movilizar 2.2 billones, lo cual desde una óptica de multiplicador, de efecto multiplicador de movilización, pues nos deja muy satisfechos de haber logrado casi una relación 1:10 en ese proceso. Estos son simplemente unos resúmenes digamos, al lado derecho ven, digamos, lo que fueron las características principales que resaltó la calificadora, quien le dio grado de inversión a estos bonos, a los bonos proyecto de la Pacífico 3, que son los primeros bonos proyectos del programa 4G, son los primeros bonos que se emiten en VR a nivel de Colombia, lo cual era muy importante, proyectos VR proyecto. Y los elementos fundamentales, obviamente un buen EPCista, porque esto es fundamental en esto, pero 2 cosas muy importantes. Primero, la línea multipropósito de la financiera, y segundo, la calidad, digamos, de líquida del performance bond del EPC. Para no gastar mucho tiempo en esto, voy a referirme brevemente un poco a las dos innovaciones que hubo en esta primera ola. La primera, obviamente, la facilidad. Es un mecanismo que busca precisamente darle oxígeno al proyecto en los momentos en que se puede
genera una situación de liquidez que pudiera afectar el servicio de la deuda del proyecto. Acuérdense que esto sí que es retante, es un programa donde no hay liquidez en los proyectos de los primeros años, simplemente por el mecanismo de pago por disponibilidad. El proyecto tiene que manejar y gestionar toda su liquidez durante los primeros 5 o 6 años, fundamentalmente con los créditos que logra contratar desde el principio, que le desembolsan recursos al proyecto. Pero si en algún momento llegan a haber dificultades, demoras, retrasos por temas, retos en la construcción o retos mismos, digamos, en otros factores, digamos, que pueden afectar los tiempos y por lo tanto los costos, aunque hay un mecanismo contractual y crediticio de la ANI que comparte los costos, comparte muchos de estos costos, el mecanismo de pago indudablemente le da al gobierno una cantidad de días para poder hacer esa compensación. Entonces el programa puede estar expuesto realmente a unos problemas serios de liquidez que, como lo decían alguna vez, se lo dije yo a José Elías Melo, esta expresión, es como si uno en una piscina, que se tira en la piscina y en la mitad de la piscina le amplían el tamaño de la piscina. Esa dificultad de no tener suficiente liquidez o oxígeno, si no hay un mecanismo que inyecte en ese momento los recursos, pues puede indudablemente tener efectos enormes sobre el éxito del programa. Aquí ven en forma gráfica el mecanismo cómo opera durante la fase de construcción. En la fase de construcción es importante precisamente si se llegan a generar sobrecostos, y esos sobrecostos, aunque hay una reserva que es la primera de utilizarse, si esa reserva es insuficiente, el mecanismo, la línea de liquidez se activa, y se activa automáticamente. Esto no es como un producto de seguros que tiene que pasar por un proceso, esto es un mecanismo automático que se inyecta liquidez. Y se repaga cuando ya los pagos de la ANI, digamos, en los costos que son compartidos, se repaga con eso o con otros flujos que pueda generar el proyecto. Y vuelve y restablece capacidad para la línea, y la línea puede seguir operando. Entonces es una línea revolvente que le permite al proyecto siempre tener esa tranquilidad de poder cubrir las necesidades para garantizar que el servicio de la deuda siempre se cubra. Y eso es fundamental para la tranquilidad de los tenedores de los bonos y obviamente de todos los financiadores, porque esa garantía, esa facilidad se le está dando a todo el programa, a todo el proyecto y por lo tanto a todos los financiadores. Eso fue crítico indudablemente para el análisis que hicieron la calificadora para darle el grado de inversión al proyecto. Esto en la fase de operación y mantenimiento también hay unos posibles riesgos de liquidez. Como ven en la gráfica, el sistema como funciona, aunque el gobierno le da una garantía de tráfico al proyecto, en el sentido de que si los tráficos terminan siendo inferiores a los tráficos con los cuales se calcularon y se hicieron la adjudicación, ese diferencial el gobierno lo compensa, pero lo compensa cada 5 años. Y lo compensa con una lógica, en mi opinión, razonable desde una óptica fiscal, que es darle la posibilidad al ciclo de una economía de poder compensar periodos buenos y malos, donde de alguna manera permite que años buenos, digamos, puedan generar suficiente liquidez para compensar los años malos en que los tráficos pudieron caer mucho. Entonces, de esa manera, la compensación fiscal no necesariamente es tan alta de si uno hiciera compensaciones año a año. Entonces, eso que desde una óptica fiscal tiene mucho sentido, indudablemente tiene unas exigencias de liquidez en el proyecto. Es que pasa durante los 5 años si reiterativamente los tráficos se caen por debajo de lo esperado. Ahí es donde primero se activa las reservas, porque hay unas reservas que tiene el proyecto. Una vez esas reservas se agotan, por lo general cubre servicio de deuda de un año, entra nuevamente la línea de liquidez de la financiera a inyectar liquidez para garantizar que el proyecto se pueda mantener funcionando, y nuevamente no repagamos cuando a los 5 años viene el pago de compensación por parte de la ANI. Entonces, estos dos mecanismos, este mecanismo indudablemente tiene ese gran valor, que para un contrato específico que desde una óptica crediticia es muy sólido, desde una óptica de flujo de caja indudablemente tiene unos estreses fuertes, y por eso era importante poderle ofrecer al mercado una línea que ayuda precisamente a eliminar esa percepción de riesgo, y es lo que ha permitido los cierres y es lo que está permitiendo indudablemente elevar los grados de calificación y con eso permitir la llegada al mercado de capitales y atraer en general las fuentes al programa. La otra gran innovación que ya la mencionó el doctor Juan Martín, simplemente voy a resaltar, fue la creación de los fondos de deuda. Los fondos de deuda indudablemente también han sido una forma muy, en mi opinión, interesante de cómo lograr atraer el mercado de capitales a apoyar en la financiación durante la fase de construcción, que era cuando se consideraba más difícil
atraer a los fondos institucionales. Y se hace porque se está trayendo de la mano de unos administradores especializados. En el caso que tenemos hoy, ya hay 2 fondos creados, 2 fondos que ya han recogido cerca de 2.5 billones de pesos. Esperamos que incluso puedan llegar a 3 billones porque están hoy, dado el éxito y como va el proceso, van a poder utilizar los recursos con más rapidez de lo que esperaban. Están pensando ampliar incluso los 2 fondos adicionales. Podemos llegar a cerca de 3 billones con los 2 fondos actuales y estamos esperando poder al menos que se cree un fondo más que recoja otro billón o billón y medio, lo cual nos estaría llevando cerca de 4.5 billones que podríamos recoger a través de 3 o 4 fondos de deuda. Eso nuevamente es traer nuevos jugadores a la mesa al día del cierre de los cierres financieros, donde era importante tener más jugadores y sobre todo jugadores en moneda local con capacidad incluso de ir a plazos más largos, porque esa ha sido claramente una de nuestras dificultades con algunos bancos locales, es su dificultad de poder ir a plazos más largos porque les está aplicando ya temas de regulación de Basilea III, particularmente a los internacionales que están aplicando ya regulación internacional y no a los locales que aplican la regulación colombiana, que todavía da un espacio más gradual, y eso les ha permitido ofrecer financiación a 18 años por parte de la mayor parte de los bancos locales líderes. Entonces, la entrada de estos fondos nos introduce una nueva fuente y unos nuevos jugadores. Entonces este proceso, como ven, va muy bien, sin embargo se nos han presentado retos, se nos presentan retos grandes. Uno de los retos grandes que nos está presentando claramente es el reto de que los nuevos estándares, aquí se están introduciendo estándares de financiación de proyectos que hacen mucho más exigentes los niveles de respaldo por parte de los sponsors y los EPCistas a los proyectos. Eso está exigiendo que en los compromisos de capital se les esté pidiendo o cartas de crédito o que pongan el capital de frente al principio, y eso está exigiendo nuevamente cartas de crédito por parte de la banca para respaldar sus obligaciones crediticias, sus obligaciones de capital. También se le está exigiendo al EPCista que tenga un soporte líquido de un porcentaje de 10 o 15% de su obligación en el EPC, y esas son obligaciones que también están poniendo presión sobre el sistema financiero a pedirles más recursos. Pero eso lo estamos haciendo en un grupo de concesionarios relativamente pequeño, digamos, porque algunos han ganado varias concesiones, y eso está poniendo un nivel de exigencia adicional a los 37 billones que estoy diciendo, no estoy incluyendo 12 billones adicionales de requerimientos que podrían de alguna manera generar a través de esas exigencias de respaldo al equity o respaldo al EPC. Entonces estamos hablando no solamente de 36, sino ya estamos hablando de cifras por encima de los 50 billones. Entonces, nuevamente, eso es un nuevo reto que se nos está planteando. El segundo tiene que ver con mercado de capitales. Mercado de capitales indudablemente debe ser un jugador y puede ser, como ya lo demostró la primera operación. Sin embargo, en el mercado local nos faltan jugadores. Esto es un mercado que le falta profundidad, y al faltarle profundidad siempre existe el riesgo de que las operaciones o no salgan bien. Por eso necesitamos, eso es un tema más estructural, indudablemente un trabajo mucho mayor en cómo darle profundidad al mercado, y eso es algo en el cual hay que trabajar. El gobierno a nivel del Ministerio de Hacienda, de la superintendencia, del regulador, es importante trabajar en eso, pero también hay que trabajar con la industria, hay que impulsar realmente transformaciones. Por ejemplo, las compañías de seguros deben empezar a jugar un rol más importante a través de sus nuevos productos de annuities. Entonces, ahí tenemos un reto. Pero frente a esta situación, el gobierno tomó una decisión, y me parece que fue una decisión acertada, y en este momento van a entender por qué, que fue la venta de ISAGEN y la importancia de estos recursos de ISAGEN para potenciar y garantizar que para las próximas olas se van a tener recursos necesarios para poder atender, como dije, necesidades que están por encima de los 55 billones de pesos en necesidades en formas diferentes, como les mencioné. ¿Qué está haciendo? Digamos, entonces se está, de alguna manera, la estrategia de financiación para lo que viene se está fortaleciendo en dos ramas. Uno, el fortalecimiento de capital de la financiera. A la financiera se le está inyectando 2.5 billones, ya estamos, yo diría, a semanas de eso, ya salió un decreto que es el que nos va a autorizar a la tesorería poder trasladar los primeros 2.5 billones de pesos al capital de la financiera. Se va a hacer a través de un esquema, un esquema de bonos subordinados, lo cual nos permite aumentar nuestro capital regulatorio.
sin diluir a los otros socios, que es fundamental para el gobierno y el profesionalismo con la que se viene manejando la financiera. Y por otro lado está la diversidad de los productos en los que ya hemos innovado, pero necesitamos seguir trabajando en una nueva variedad de productos que voy a mencionar, que buscan precisamente apoyar las nuevas necesidades y las necesidades que se están generando para las próximas olas. ¿Qué ventaja tiene lo de la ampliación del capital regulatorio de la financiera? Uno de los problemas que tuvimos, por ejemplo, caso Pacífico 3, nuestra línea, la verdad, fue insuficiente para lo que se requería y le tocó a los sponsors respaldar las necesidades adicionales. La línea debería haber sido una línea cercana a los 350.000 millones. Sin embargo, nuestro capital regulatorio no nos permitió llegar hasta 220.000. Entonces fuimos al máximo a lo que podíamos dar, y esa diferencia tuvo que ser compensada con unos respaldos de equity de los sponsors, indudablemente introduciéndole una presión mayor a los sponsors. Esperamos, y es posible, ya sea que la CAF, que es una de las entidades que se está explorando, pueda coger ese margen adicional y sustituir el respaldo transitorio que dieron los accionistas, o que nosotros eventualmente también, ya con este capital nuevo, podríamos subir sin problema nuestra capacidad de la línea a lo que se requería. Entonces, fue claro desde el principio, ya lo hemos visto, fue que sí, indudablemente el capital era insuficiente. Entonces, con esta nueva capitalización regulatoria nos permite a nosotros pasar de un promedio de 12%, que era nuestra participación promedia en los proyectos, a una participación del 25%, cercana casi al 30%, lo cual tiene enormes ventajas, como lo voy a mencionar, para mucho de la estrategia de financiación hacia adelante. Esto nos permite tener operaciones ya no de 220.000 millones, sino de 440.000 millones, que es lo que consideramos necesario. O sea, no consideramos, y en eso sí quiero ser muy claro, nosotros no consideramos que la solución hacia adelante es simplemente que la financiera termine financiando el 50 o 60% de los proyectos. Esa no es una buena solución, esa no es una solución sostenible en el tiempo. Eso fue tal vez un error cometido en algunos países donde pudieron un banco de desarrollo y lo pusieron a financiar la mayor parte. Eso genera problemas sistémicos después sobre esa institución y de alguna manera no permite que el sistema financiero cumpla con su rol. Entonces nosotros sí creemos que con un ticket, como dirían los de los bancos, de este tamaño, indudablemente podemos lograr lo que se quiere y no necesitamos tener que ir a niveles mayores. Indudablemente nos da capacidad incluso superior, pero no consideramos que es necesario. Creemos que con 25 o 30% de la financiación, cuando sea necesario, nos permitirá claramente ayudar a los cierres. Y lo otro que nos permite estos recursos adicionales, gracias al apalancamiento que nos da el ser una corporación financiera, es que le podríamos dar a todos los proyectos que lo requieran capacidad de apoyo, que antes no lo teníamos porque con el capital que teníamos indudablemente dificultad hacia adelante poderle dar servicio a todos los proyectos. Entonces, ¿qué estamos pensando en términos de productos? Y esto va a ser productos que vamos a desarrollar no solamente con la capacidad propia nuestra, que en algún momento también puede tocar límites por tema de concentración con jugadores, sino a través también del FONDES, que es el que va a quedar con nosotros 3.3 billones de recursos. Entonces, ¿qué estamos pensando? En la parte de banca, porque creemos que es importante seguir pudiendo traer más, continuar la participación que ya han tenido los bancos actualmente, los que están, pero también poder traer otros bancos locales que no han podido participar, y algunos de los cuales no han podido participar es por un tema de plazos, no han podido llegar a los plazos más largos, como les mencionaba, porque les aplica regulación ya internacional, no local, y eso les dificulta ir a plazos superiores a 10 o 12 años. Por eso se han desarrollado productos nuevos en el mundo a nivel internacional, como son, que llaman los mini perms, que son unos créditos que de alguna manera se concentran en el punto final de 12 años. Hay un riesgo de refinanciación, hay que mirar cómo se maneja el riesgo de refinanciación, quién lo toma, cuánto lo asume el sponsor, cuánto lo asume el mercado, y si hay mecanismos de mitigación también ahí, pero eso permitiría complementar mejor los bancos con mercado de capitales y permitir nuevos jugadores de la banca local. Entonces ahí el poder nosotros liderar una transacción, poder ser líderes de una sindicación, porque ya tenemos el ticket para poderlo hacer, nos va a facilitar, nos va a permitir proponer y hacer estas propuestas sobre la mesa. Antes era muy difícil, uno con el 10% de una financiación pues no puede ser el que lidera una estructura. Uno con un ticket del 30% de la financiación claramente sí puede liderar una estructura, que es como ha venido sucediendo hoy en día.
Lo otro que estamos mirando es cómo le podemos ayudar a los bancos a reciclar su capacidad. Una posibilidad es a través de algún mecanismo de redescuento o algún mecanismo de comprarles cartera. Entonces estamos mirando eso también, porque de esa manera le podríamos dar a los bancos que ya empiecen, digamos, de alguna manera a agotar sus cupos con ciertos sponsors, a poder volver a tener mayor capacidad a través de nosotros, retomar nosotros o el fondo, porque la idea es que con el fondo, si nosotros podamos tener una capacidad doble de poder hacerlo, le podamos dar nueva capacidad a los bancos para poder seguir participando en las siguientes olas y en más proyectos, porque normalmente en la 4G no se acaba la infraestructura. Este es el principio de la infraestructura de los muchos años, entonces necesitamos poder reciclar recursos para todo lo que van a hacer las ciudades, que es un programa muy grande también de infraestructura. Entonces necesitamos que los bancos tengan capacidad, no podemos dejarlos sobresaturados, por eso necesitamos desarrollar mecanismos para poder de alguna manera darle nueva capacidad a los bancos. En el tema de mercado de capitales, pues también yo creo que la experiencia de Goldman nos mostró que para que los sponsors, los concesionarios puedan considerar mercado de capitales es necesario tener una posición dominante. De una manera hay que poderles ofrecer al concesionario que de no poderse hacer la colocación hay un backup, hay un respaldo para poder, o uno compra los bonos, o si definitivamente la emisión no se puede sacar, uno les da la financiación para cubrir esa necesidad, de forma tal que el sponsor no quede descubierto. Ese es el miedo que tienen hoy los sponsors, es si yo me meto en mercado de capitales, ¿cómo estoy seguro que la emisión se va a poder hacer? Yo con un crédito bancario tengo la certeza que el crédito me lo van a desembolsar, en cambio con una emisión tengo el riesgo que de pronto el mercado se me cierre o que el mercado se me suba demasiado las tasas por un tema coyuntural. Entonces, ¿qué hago? El poder uno ofrecer un underwriter en firme o una facilidad detrás respaldando que uno va a financiar eso si no se puede entrar al mercado, le va a dar a los sponsors más tranquilidad de considerar mercado de capitales. Entonces eso lo logró Goldman claramente. Nosotros lo podríamos hacer en pesos, lo podríamos hacer para exportaciones en pesos, y eso esperamos entusiasme a algunos de los sponsors a hacer operaciones de mercado de capitales para la segunda o tercera ola, eventualmente incluso para las iniciativas privadas. Entonces ahí estamos mirando cómo es, pero nuevamente el poder tener esa capacidad que no teníamos hoy, digamos, de poder ofrecer un monto grande, porque un underwriter en firme uno finalmente no se va a quedar con toda la colocación, uno la va a terminar después distribuyendo, pero uno necesita en el día cero poder tener la capacidad que hoy tendríamos nosotros con el capital nuevo que nos da eso. Y nuevamente vamos a seguir impulsando las garantías parciales, que ya alguna vez lo mencioné acá, nos va a permitir hacer refinanciaciones vía mercado de capitales y nuevamente reciclar a la banca para que tenga mayor capacidad de seguir. Los dos retos grandes que nos van quedando, uno es el reto cambiar, digamos, nosotros queremos seguir trayendo fuentes internacionales, como vieron fue muy importante en la primera hora tener fuentes internacionales, ahí tenemos indudablemente un reto que es el tema de la segunda ola, el mecanismo, hay un límite de cuánto pueden las vigencias en dólares hacerse por año, lo cual se redujo de la que hubo en la primera ola, lo cual fuerza a que los únicos operaciones que podían maximizar ese cupo son las operaciones de muy largo plazo, 18 o 20 años, que se hace difícil hoy en el mercado internacional. El mercado internacional se ha venido acortando por el tema de Basilea 3. Entonces, la dificultad de poder hacer 20 años en dólares solo se puede hacer o con bonos, o eventualmente algunas de las multilaterales lo podrían hacer. Entonces necesitamos ver cómo trabajamos en coberturas para poder apoyar estructuras más cortas o nuevamente seguir apoyando mercado de capitales internacional para poder lograr optimizar ese monto. Pero necesitamos trabajar en el tema de coberturas, que no es fácil, claramente cuando uno está trabajando con plazos tan largos. Y el otro reto, un reto muy importante que tiene que ver mucho con los respaldos que se están pidiendo a los sponsors, tiene que ver con las necesidades de capital que tiene este programa. Las necesidades de capital son muy grandes, superiores a los 10 billones, que sumados a los respaldos que están pidiendo, y por eso vemos que es muy importante inyectar capital al programa, inyectarle capital a los proyectos, inyectarle capital a los sponsors. Varios sponsors van a quedar muy expuestos con la cantidad de proyectos que han ganado, y la única forma de poder seguir creciendo es con más capital. Creemos que ahí es muy importante la figura de los fondos de capital privado, algún mecanismo que pueda canalizar recursos de capital institucionales, locales o internacionales al fortalecimiento de la base de capital de las compañías y de los proyectos. Ahí una de las ideas de los recursos, precisamente de los recursos del FONDES,
es precisamente las líneas para apoyar los fondos de capital privado que administraría la Financiera de Desarrollo Nacional. Nosotros venimos hablando con muchos jugadores internacionales, fondos de pensiones grandes, canadienses, por ejemplo, que están muy dispuestos a tomar riesgo de construcción, involucrarse desde el principio, pero quieren hacer de la mano de alguien. Entonces, la idea es poder ir de la mano, poder nosotros movilizar recursos de allá y con los fondos nuestros hacer par y paso con fondos internacionales y poder ofrecerle a los sponsors la posibilidad de comprarles participación accionaria tanto en el proyecto y eventualmente incluso en las mismas compañías que quieran fortalecerse. Entonces, creemos que es fundamental la inyección de capital para el sistema si queremos seguir creciendo, como les digo, porque si no quedaría el sistema absolutamente saturado para poder asumir los nuevos retos que vienen después de la 4G para el plan siguiente y para todos los proyectos que se van a hacer a nivel de la región. Entonces, al final, para cerrar, ¿qué pensamos? ¿Cómo se va a financiar las siguientes 20 concesiones de este primer gran paquete de 28 concesiones que tiene el programa 4G? Nosotros sí esperamos de lograr estos planteamientos, estos nuevos productos y estas nuevas participaciones que les mencionaba, poder seguir manteniendo una buena mezcla de fuentes. Ese es nuestro reto. No dejar que se nos concentre en una fuente, el programa, porque eso va a sacar esa fuente al final hacia adelante. Entonces necesitamos garantizar, nosotros sí creemos de lograr lo que les mencioné acá, que vamos a lograr participaciones de la banca entre 45 y 50%, que me parece es lo razonable, en todo caso importante, pero también queremos aumentar la participación, por ejemplo, en el mercado de capitales, como les decía, entre una combinación de fondos de deuda y emisiones de bonos local o internacional, alrededor del 20-25%, lograr que la financiación internacional no se nos baje tanto del 37 que logramos en la primera ola, podernos mantener alrededor del 15 o 20, y claramente nosotros somos de alguna manera un poco el colchón. Entre más exitosos seamos en esto, menos nos necesitan a nosotros, pero de no poderse lograr, estamos en incapacidad de nosotros crecer también. Entonces eso le va a dar mucha más tranquilidad al sistema, mucha más tranquilidad a los concesionarios de que capacidad de financiación sí la hay y que hay toda la disposición de ayudar a movilizar más fondos. Entonces yo espero que con esto les darles un parte de tranquilidad, de que el proceso va bien, que hay retos grandes indudablemente, que hay que trabajar en los temas estructurales, porque el mercado de capitales, si no mejoramos los temas estructurales de profundidad, de traer más jugadores, de lograr que el FOMPET participe, de traer las compañías de seguros, si no logramos darle más profundidad al mercado, el mercado de capitales se nos vuelve una opción difícil. Y por eso, aunque podamos tener los productos y podamos tener la capacidad de hacerlo, se nos dificulta su uso si no hay unas mejoras en la parte estructural. Entonces yo quiero con eso, pues indudablemente darles este parte de confianza, y espero pues que con esto pues seguir evolucionando y lo seguiremos actualizando, porque como les digo, este es un programa muy grande que requiere permanentemente hacerse mi seguimiento. Muchas gracias.